Entonces a entrar con otro asunto que también estoy seguro que ahora sí eso les afecta más a ustedes porque está más cerquita. Y déjenme hacer una explicación. A mí me tocó estar en varias de las juntas donde se discutieron en detalles muchos aspectos relacionados con el pastor, el ex pastor. En lo personal, yo tenía una relación muy cercana con él de amistad, incluso le advertí de que se cuidara de ciertos aspectos, incluso de alguna manera se hicieron contactos para que él se restableciera en su relación con Interamérica y con otros campos con los que tenía él cerrada la puerta. Él había hecho un cambio radical en su forma de predicar y de actuar ante la organización. Allá en la época de los 80s, Hugo Gambetta era visto como el predicador que venía y se metía a los campos y rentaba un salón y reunía a la gente que sin el permiso ni la autorización de los campos locales, y él hacía y deshacía, y por más que le decían que no hiciera eso, lo hacía. Bueno, eso hizo que en México se le cerraran las puertas, que se le cerraran las puertas en Interamérica, que se le cerraran las puertas en Sudamérica, que se le cerraran puertas en varias asociaciones de Norteamérica. Cuando se le nombra coordinador de la obra hispana y después vicepresidente de la obra hispana en la Conferencia Regional del Lago, y que empieza a reunirse con los coordinadores de la obra de Estados Unidos, al principio él era visto como un bicho raro. Solo 2, 3 andaban con él, y el resto de los coordinadores y de los obreros nosotros estábamos en un círculo, y bromas y burlas hacia él por sus actitudes radicales se sugerían, así como ustedes saben hacerlo, así también a los niveles se hacen. Finalmente, él empezó a cambiar en su actitud. Dejó de ser el predicador agresivo, criticón, y en fin, cambió y empezó también a hacer reconciliación con el presidente de la división. Se reconcilió con el presidente de la Unión Mexicana del Norte, se reconcilió con presidentes de campos donde él se había metido y había causado problemas en Occidente, en la Central y, bueno, diferentes lugares. Y después de eso, él empezó a salir, pero claro, el arreglo con el presidente de la división interamericana fue: si quieres venir a nuestro campo, tiene que ser por invitación oficial, usando los canales normales. Y así fue él como empezó a viajar: Puerto Rico, República Dominicana, vino a México también, dio campañas en México, campañas en Reynosa, campañas en un montón de lugares. Todo estaba bien. El problema no fue entonces por conflictos con dirigentes, porque él ya había reenfocado su ministerio, una actitud diferente, muchos cambios en ese lado. El problema vino con la investigación de un caso de pirámide, de fraude de pirámide. No sé si supieron, pero varios pastores estuvieron involucrados en esto, que se decía: si tú consigues a hermanos de la iglesia que quieran invertir en ciertos offshores, que le llaman, ¿cómo se llaman? Bolsa de valores, pero en el extranjero, no en Norteamérica. Norteamérica, cuando uno entra a la bolsa de valores, las ganancias son muy chiquitas, pero si se va uno a hacer inversiones en el extranjero, las ganancias son de un 40, 50 o 60% anual. Y entonces había una forma de evadir impuestos, no evadir, sino evitar impuestos, usando ciertas técnicas
que conocen los que saben de números. Bueno, varios pastores y dirigentes de la iglesia en Norteamérica cayeron en esta trampa y atrajeron a varios miembros de la iglesia que invirtieron $100,000, $500,000, $1,000,000 en ese tipo de inversiones, y resulta de que era un fraude donde todos perdieron su dinero. Muchos millones de dólares se perdieron y desgraciadamente eran la mayoría hispanos, porque el que anduvo haciendo eso era un pastor hispano y enredó a un montón de pastores hispanos. Bueno, entonces la Asociación General pidió que se investigara eso, porque eso tampoco lo iba a tolerar. 2 vicepresidentes de Unión salieron, hispanos, por ese problema. Pastores, dirigentes de asociación salieron por ese problema, fueron cortados porque involucraron a otros. Maestros o dirigentes en Andrews University hispanos también involucraron maestros ahí. Bueno, total que fueron varias cabezas que rodaron por causa de eso. Hugo Gambetta, que estaba ya de coordinador en la Conferencia Regional del Lago, salió como uno de los dirigentes que involucraron a estos otros hermanos. Entonces, Phil Hiroshima, que es un abogado adventista que hace trabajos por la Asociación General, se le pidió que investigara este caso. Y él empezó a buscar información, ¿verdad? Estando en la Asociación de Illinois, dentro de los nombres para investigar tenía a Hugo Gambetta. Empieza a investigar y resulta que Hugo Gambetta no invitó y no trajo a otros, sino simplemente él invirtió, él perdió, o sea que no tenía ninguna culpa, simplemente fue engañado junto con muchos otros, ¿no? Así que él estaba limpio en ese asunto, pero una persona que escuchó que andaban investigando a Hugo Gambetta y supieron que estaba allí en las oficinas de la Asociación de Illinois y que estaba entrevistando y llamando gente porque precisamente estaba recolectando toda la información, lo llamó y le pidió una entrevista porque quería presentar un problema que él tenía. Esta persona se quejó de que le había entregado a Hugo Gambetta una cantidad de dinero para que le sacara la visa R1. La visa R1 es la de trabajador religioso. Cuando un extranjero quiere venir a trabajar a Estados Unidos a una iglesia, la iglesia le concede o solicita para él una visa R1 para que se le permita trabajar. No es residente, es trabajador religioso y normalmente son por 5 años. Y ya entrando en Estados Unidos con eso, se inicia el proceso de cambio de estatus para tener la residencia permanente. Bueno, resulta de que esa cantidad no se arreglaron los papeles y entonces él fue con Hugo Gambetta que le regresara el dinero que le pidió, ¿verdad?, para arreglo de esos papeles, y como no le entregó el dinero y como había otros involucrados con el mismo problema, le dijo al abogado Hiroshima de qué se podía hacer, porque era un problema pues que un dirigente de la iglesia se estaba quedando con dinero de visas que se habían pedido. El abogado le dijo: mira, yo no estoy investigando eso, no es mi responsabilidad investigar sobre ese caso. Sin embargo, si tú tienes documentos, cosas así en papel y tinta, yo puedo presentar estos papeles y entregarlos a la asociación para que ellos hagan la investigación y traten de arreglar ese problema. Bueno, lo hizo así. Este hombre se dedicó a llamar a todos los otros afectados y juntó todos los papeles y le entregó al abogado esa documentación. Bueno, el abogado informó a la Conferencia Regional del Lago la situación y dejó una copia de los documentos con la información recogida por esas personas que le habían entregado todos esos documentos. Pasaron los meses y
No había nada y entonces esta persona le vuelve a hablar.